Bienvenidos a la lección número 12 de la clase de los primarios. Estamos hablando acerca de la historia de Jonás. Para eso necesitamos, pueden hacer un pez grande. Mi profesor de Biblia de la Universidad Adventista me decía que podía, que fue en algunas traducciones antiguas, decía que el nombre era ballena, pero no he encontrado más información, pero es por eso que sí me quedé con esa información que siempre le enseño. Pueden hacer el libro con con las figuras que ustedes pueden seleccionar. Tengo un problemita con la computadora que está saliendo un poco opaco a veces los videos, pero el mensaje ustedes lo pueden comprender y el libro tiene hojas en la forma del pez. Hemos puesto un ojo movible y ese material ustedes lo pueden aplicar para ir preguntando a los niños acerca de los sucesos. Vamos a aprender algunas ideas prácticas para la clase de los primarios y nosotros estamos hablando de la historia de Jonás y estamos viendo esta actividad. Es la característica positiva, estamos enfatizado, hemos estado trabajando durante el mes acerca de las características positivas. Jonás habíamos visto que él trabajaba para Dios, sus características positivas, era un predicador, oraba, reconocía a Dios, se arrepintió, aceptó la corrección de Dios, porque vimos la semana pasada que él se le pide que sea lanzado al mar, ¿no es cierto? Y un pez grande o una ballena, en mi caso yo sí lo voy a enseñar así, eh, es tragado, no masticado, ¿no? Otra de las características que Dios le da una segunda oportunidad, él pide una segunda oportunidad, acepta esa corrección y él va a predicar a toda la ciudad. Como le dijo, Jonás era el líder que Dios no necesitaba a pesar de las características negativas que él tenía, y él llega y enfatiza el amor de Dios y la justicia de Dios. Porque muchas veces le enseñamos a los niños que Dios es amor, pero hay que enseñar al niño que también hay un juicio que se está celebrando en el cielo, que Dios va a reprender o castigar a las personas impías, y en este caso Nínive sabía del amor de Dios, pero también iba a aprender acerca del castigo, la reprensión, ¿no? O sea, no siempre podemos quedarnos al niño enseñándole de que del amor tenemos que enseñar que también Dios es justo y Dios reprende. Porque la Biblia tiene historias de reprensión como la de Sodoma y Gomorra, reprensión sobre los pueblos que eran cananeos, que habían rechazado completamente a Dios. Así que estos pueblos conocían del Dios de los judíos, por lo tanto ellos tenían que haber aprendido en una forma directa o indirecta el amor de Dios, tenían que haber aprendido. También él tenía características negativas, habíamos dicho que Jonás no era obediente, tenía estereotipos o discriminaba, ¿no? Él, por ser judío, por ser una persona que había predicado siempre en el pueblo de Israel, no aceptó el reto de ir a predicar a otros lugares que no eran judíos. Él pensaba que solamente el pueblo judío merecía ir al cielo. Hoy día los niños tienen estereotipos también. Ellos creen que algunos de ellos pueden pensar que sus amiguitos de la escuela no merecen ir al cielo porque no son adventistas, ¿no? Y esos prejuicios pueden existir. O mi papá y mi mamá son adventistas, yo tengo más privilegios que tú. Tampoco se ve que Jonás no era tan valiente porque, como le digo, no era una tarea, y lo hemos visto nosotros en las lecciones, eh, hemos visto en las lecciones que los asirios eran un pueblo muy difícil, un pueblo malo, un pueblo idólatra, pero conocían de Dios porque eran vecinos de los israelitas, de los judíos, de los israelitas. Así que ellos conocían acerca de todo, de cómo eran ellos. Así que ellos habían aprendido de Dios, conocían lo que Dios había hecho con ellos, habían perdido guerras cuando Dios estaba con el pueblo. Así que ellos deberían haber aprendido, pero eran gente cruel, asesinaban a las mujeres, por extender sus territorios, mataban gente de otras naciones, y era un pueblo muy malvado, y por eso Jonás no quería ir. Así que la capital de Asiria era Nínive, y los asirios habían conocido de Dios. Acuérdense la historia de la niña cautiva de Naamán. Así que podemos darnos cuenta de eso,
que de esa parte de las personas que uno a veces considera que es una persona muy mala y que no merece ir al cielo. Así que Jonás era una de esas personas, ¿verdad? Estamos hablando de Dios nos enseña cómo tratar a los demás, ¿verdad? Y Dios tiene promesas para nosotros que podemos nosotros cumplir. Bueno, sabemos que Jonás era Galileo, era cerca de donde Jesús iba a vivir en unos 2 siglos más adelante, por lo tanto era un profeta de mucho éxito, ¿no? Había dado su trabajo delante de algunos reyes, pero ahora tenía un nuevo trabajo, que era ir con personas que no eran de eh, israelitas, que no eran los pueblos, no eran judíos. Así que él poseía grandes virtudes, pero tenía defectos. Era testarudo, era rebelde, ¿no? Pero era un hombre fiel a Dios a pesar de sus errores, porque nadie es perfecto. Nunca enseñemos a los niños que todo es perfecto. Por lo tanto, él era una persona que tenía defectos y él era de una mirada muy estrecha, no era un líder de gran visión. Ahora, en la historia de Jonás tenemos que aprender también que se ve que Dios estaba preocupado porque los vecinos de Israel, de esa época, del pueblo judío, los vecinos pudieran aprender acerca de Dios, porque ellos veían las bendiciones que Dios tenía para con su pueblo, la protección que tenía, habían visto guerras que Dios los había librado de una manera maravillosa. Así que ellos habían aprendido y sabían también, por lo tanto, del sábado, de la ley de Dios, del diezmo, de las ofrendas, de los 10 mandamientos, los conocían, pero eso fue lo que Dios estaba usando de una manera indirecta, lo que Israel no estaba haciendo al predicar a los gentiles, como podemos decirlo. Por eso era que Jonás se puso bravo y salió, ¿no? Así que su primera oportunidad fue que Jonás escapó, ¿verdad? Pero recordemos que nadie se puede esconder de Dios. Aquí podemos hacer una actividad, decir a los niños que se escondan en el aula y decirle, yo sé que tú te escondiste aquí, tú te escondiste allá, pero no yo, porque los veo. Pero Dios, nadie se puede esconder de Dios, ¿no? Dios hizo, a diferencia de Satanás, Dios hace una tormenta, pero en esa tormenta no muere nadie, más bien se salva. En esa tormenta que Dios provocó, hubo el viento, el mar se levantaba, el barco se movía de un lugar a otro, los marineros empezaron tuvieron miedo, nunca habían visto una tormenta tal, oraron a sus dioses, a la Virgen María, a la Virgen de Fátima, oraron a todos sus santos y santas que tenían y ninguno le estaba dando resultado. Así que ellos empezaron también a tirar las cosas que eran exceso. Posiblemente tiraron vinos, vajillas, platos, ropa, joyas, para que el barco así no estuviera tan pesado y se hundiera en el mar, porque esa era la creencia que había en esa época, hasta que encontraron que Jonás estaba bien dormidito dentro del barco y él era el que había ocasionado el problema. ¿Vemos? Entonces él se levanta, le dicen hay una tormenta, le explican cómo es la tormenta, le explican que han orado a sus dioses. Ahora, si tú tienes un dios, órale a él, porque de esta no nos escapamos, nos hundimos. Entonces Jonás reconoció que esa tormenta era de Dios. Él era el causante, el que estaba consagrado a Dios, el profeta era el que había ocasionado esa tormenta, pero había una experiencia para Jonás. Él pudo ver que esos marineros que eran idólatras ahora podían reconocer que sus dioses no le habían ayudado ni sus diosas. Los santos y santas que tenían no le habían ayudado sino Dios. Entonces le dijo, tírenme al mar, que el Dios a quien yo sirvo, que es el Dios viviente, el Dios de los judíos, va a parar. Al principio no quisieron, pero luego lo tuvieron que tirar porque el mar se ponía más bravo y efectivamente cuando Jonás tocó el agua, se aquitó, ¿no? Se quedó, ¿no? Así que él fue un misionero que fue un pastor, un misionero a la fuerza, ¿no? Entonces dice que esos hombres que vieron que el mar se calmó, porque ellos no vieron que Jonás se lo tragó el pez, lo que ellos vieron fue que el mar se calmó. Entonces esta gente dice que dos cosas pasó con estas personas y Jonás tuvo que aprenderlo también, como nosotros lo aprendemos. Primero, esas personas aprendieron a temer a Dios, o sea, le tuvieron reverencia.
Y segundo, dice que ofrecieron sacrificios a Dios e hicieron votos. O sea, tres cosas hicieron, no dos como yo pensaba. Primero, fueron reverentes a Dios, le ofrecieron sacrificios, pero sacrificios a diferencia de los que presentaban a sus dioses. No tuvieron que matar niños, ni mujeres vírgenes, ni concubinas, ni enemigos. Ellos tuvieron que ofrecer unos sacrificios a Dios e hicieron votos. Quizás ellos habían aprendido de los judíos cómo hacer esas promesas a Dios, ¿no? Así que por lo tanto, Jonás tuvo que aprender que los gentiles, las personas de otras naciones, también tenían la oportunidad de predicarles el evangelio de Dios, ¿no? Así que ahora Jonás estaba vimos, lo dejamos dentro del pez, estaba ahí dentro del pez Jonás ahí, y entonces ahora dice que estuvo 3 días como lo estuvo Jesús, y él estuvo en lo profundo del mar. Jonás fue el primer hombre que anduvo en su marino. Entonces él pudo darse cuenta, dice que fue un privilegio que él estuviera vivo dentro de un pez, de esa ballena, para mí era una ballena, y él pudo ver, aunque él no pudo ver, ¿no? Lo que pasaba, toda la belleza de la naturaleza que Dios había creado debajo del mar, pero él reconocía que Dios le estaba dando una segunda oportunidad, él pidió perdón y pidió una segunda oportunidad, y entonces Dios le dio una segunda oportunidad, ¿no? En la historia habíamos visto que hay personas que han tenido una experiencia de hombres que han sido tragados por ballenas, ¿verdad? Desde el año 1771 se ha contado historias de hombres que han sido tragados y vomitados por ballenas, y aunque han tenido algunas lesiones, algunos de ellos han podido reaccionar, porque dentro del estómago de la ballena hay también ácidos que le ayudan a, a deshacer la comida, ¿no es cierto? Y entonces estas personas han recibido esos ácidos, pero han podido sobrevivir. Así que Dios le da una segunda oportunidad, y luego Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, ¿no? Ahora, eso nos muestra que Dios, cuando una persona se equivoca, aun si tú eres un líder, Dios siempre le da una segunda oportunidad, que es la gracia de Dios. En la Biblia contamos personas que tuvieron alguna experiencia, le fallaron a Dios, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Tenemos a Pedro, que negó a Jesús. Tenemos a David, al esposo de Betsabé. Tenemos a Tomás, que dijo, no, yo no creo si no veo a Jesús. Tenemos a Marcos, que tuvo miedo cuando fue a predicar, pero Dios le dio una segunda oportunidad. No era para defender la desobediencia, ¿no es cierto? Sino la gracia que Dios nos extiende, ¿no? Cuando uno se equivoca, no hay que pensar que ya estamos perdidos. No, es una segunda oportunidad que Dios le da. Dice, la victoria de un cristiano no es otra cosa que haber recibido un gran número de oportunidades que Dios nos da. A veces nos equivocamos, pecamos, y entonces volvemos a cometer el mismo pecado. Dios nos perdona hasta que nosotros podamos ser fuertes, y Jonás es un ejemplo de alguien que Dios le dio una segunda oportunidad, ¿verdad? Bueno, ahora entonces Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir, ¿no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, Dios estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad ¿no? A Jonás. Somos enviados a hablar a las personas que no conocen de Dios. Aunque los de Nínive conocían de Dios por los judíos que le hemos dicho, sabían ellos el Dios que tenían los judíos, sabían que era el Dios verdadero, ¿no es cierto? El mensaje que llevamos es el mensaje de Dios, no es nuestro. Porque Dios le dice a Jonás, tú vas a predicar lo que yo te voy a decir. En otras palabras, no es, te necesito porque tú eres un profeta, tienes la fuerza de predicar ese mensaje, pero el mensaje me pertenece a mí, que soy Dios. Y eso es muy importante tenerlo en consideración en especial, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que es el mensaje de la iglesia, es el mensaje de nosotros, pero ese mensaje no nos pertenece, es el mensaje de Dios. El evangelio y el juicio van juntos, como yo te lo dije. Predicamos del amor de Dios, pero también tenemos que predicar a las personas que un día Dios va a venir y va a juzgar.
¿no? En la Biblia encontramos que Dios, algunas ciudades, como Sodoma y Gomorra, Dios tuvo que impartir su justicia, ¿no? El pecado ha de ser puesto en evidencia para que los hombres puedan buscar la salvación de Cristo. No sabemos, la gente tiene que tomar una elección, o eres de Jesús o eres de Satanás. Si eres de Satanás, va a haber una destrucción de Satanás, sus ángeles y de todas las personas le han seguido, ¿no? Si tú aceptas ser de Jesús, vas a tener que luchar contra Satanás y contra los pecados y contra todo, pero por ser parte del Hijo de Dios. Ahora, Dios acepta el arrepentimiento sincero, ¿no? Sin esperar que la persona tenga un conocimiento pleno de la verdad, ¿no? Así que Dios le dijo, ve y predica, y dice que él comenzó a entrar por la ciudad. O sea, él no esperó ir al tema, él empezó desde la puerta de la ciudad y comenzó a predicar, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, la Biblia no dice cómo iba a ser destruida, ¿no? Ya la gente conocía lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, esas historias, a pesar que habían pasado más de 300, 400, 500 años, o hasta más, 800 años posiblemente, ellos conocían lo que había pasado, conocían las historias, como nosotros conocemos de Sodoma y Gomorra. Así que él comenzó a predicar, ¿no? Pero él no hablaba más de lo que Dios le había dicho, ¿no? Pero él era él era la predicación viva, porque las personas que han sido tragadas por una ballena, el color de su piel hay un cambio. Ya no es el color que nosotros tenemos, es un color que ha absorbido por los ácidos, un color moradito, dicen algunas personas. Así que cuando la gente miraba a Jonás, sabían que él había tenido una experiencia con Dios y la gente eh, comenzó, Dios reconocía, la gente reconocía que algo le había pasado a Jonás, él no era un profeta cualquiera. El color de su piel mostraba que había tenido un cambio, una experiencia dentro de la ballena. Era por los ácidos que él había tenido, la gente estaba impactada y sabía que algo había pasado y por lo tanto creyeron en el mensaje. Ahora, dijimos que no es fácil predicar, ¿verdad? Que no es fácil ir a una ciudad y decirle en 40 días la ciudad de Nueva York, de New Jersey, de Lima, de Perú, va a ser destruida. No es fácil, pero la gente estaba ahora sí preocupada, ¿no? Porque acuérdense que Dios consideraba a Nínive como una ciudad grande, una ciudad importante, grande por su historia, grande por su tamaño y grande por su maldad. Pero era una ciudad donde había gente que necesitaba escuchar de Dios. Ahora, lo dice Elena de White, dice que los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las nuevas de salvación. El Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan con el mismo mensaje que le dijo a Pablo en la impía ciudad de Corinto. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En toda ciudad, por muy llena de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. A miles pueden comunicarse así la verdad salvadora, inducirlos a recibir a Cristo como su salvador personal. O sea, no te asustes, no te preocupes si hay en esa ciudad hay robos, asaltos, prostitutas, gente mala, gente que roba niños, gente que mata niños. No te preocupes. Tú lo único que tienes que hacer es predicar la palabra de Dios porque no todas las personas son, hay gente que necesita y que quiere saber de Dios y tú tienes que predicar por amor a ellos. O sea, no te desanimes, no es una tarea fácil. Tú solamente haz lo que se te ha encomendado. Ahora, así que vemos que Jonás había estado esas 3 días que había estado casi dentro de la ballena le sirvió a Jonás. Fue su experiencia, ¿no? Y cuando él llega, recuérdate, otra cosa importante es que en Nínive se adoraba al dios Dagón, que era un dios pez, era un sireno. Si tú has visto la sirenita, la mitad de la sirenita es mujer y la mitad es pez. Ellos tenían un ídolo que era un dios Dagón, que la mitad era un ser humano y la mitad es un pez. Y entonces, cuando lo vieron a Jonás con ese color,
Dijeron, aquí esta persona es un profeta que ha tenido una experiencia con peces. Por lo tanto, su mensaje fue cautivante. En realidad no tenía nada que ver Jonás con Dagón, pero al ver ese color, que ellos sabían que era un color casi dentro de los peces, pudieron reconocer que este hombre era diferente y que había tenido una experiencia. Así que Jonás llega a predicar y dice que fue el mejor predicador del mundo. El que mejor ha predicado fuera de Juan el Bautista fue Jonás. Porque el mensaje que él llegó a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a las mujeres y llegó a todas las clases sociales que hasta el rey de Nínive se arrepintió de sus pecados. Imagínate qué poderoso habrá sido su mensaje. En 40 días Nínive será destruida. Ahora, si tú ves a National Geographic y hablas acerca de la ciudad de Nínive, descubres que Nínive era una gran ciudad, tenía muchas personas, más de 120,000. Entonces, los arqueólogos dudaban de eso, pero los descubrimientos arqueológicos, los arqueólogos empezaron a excavar esa zona y descubrieron que esa gente sí era numerosa, era numerosa. Ahora, lo importante en esta lección es enfatizar que en primer lugar, Dios da oportunidad. Segundo, que Jonás tenía que entender que hoy día somos como Jonás, que a veces no queremos predicar la palabra de Dios, queremos estar en nuestro ambiente adventista, en nuestro club de aventureros, queremos estar dentro de la iglesia, acá escuchando cantos, oraciones y oraciones y escuchando predicaciones, pero Dios necesitamos salir porque afuera hay los vecinos, la vecindad, la comunidad, hay personas que necesitan escuchar de Dios. Hay personas y a veces se desanima, no, porque es malo, la gente no quiere, la gente no le gusta, es lo que tú piensas. Pero Jonás se le dijo, mira, no te preocupes, tú ve y predica. De los 120,000 personas que habían en esa ciudad, había gente que quería escuchar de Dios. Jonás estaba todavía, no era una persona perfecta, no era un líder, porque él decía, Dios de hecho en 40 días tiene que destruir Nínive porque son gente mala. Así que la próxima semana vamos a ver qué pasa con Jonás. Porque Jonás dijo, bueno, ya prediqué y te digo, él dice que caminó todo un día. A veces nosotros hacemos la hora misionera 30, 40 minutos, 50 minutos, una hora y regresamos a la iglesia porque estamos cansados. Pero en cambio, Jonás él era un líder diferente. Jonás caminó de un día. Por supuesto que él comió, tampoco Dios abusa de los líderes, ¿no? Él tuvo que sentarse, comer, tomar agua, ir al baño, bañarse y luego, pero dice que él caminó todo un día, o sea que todo un día de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas, pero él llegó de un extremo a otro y predicó y dice que dio un resultado fabuloso, ¿no? Y eso es lo importante, a Dios nunca se pone un límite a las horas porque tenemos un profeta que trabajó las 24 horas del día. ¿Verdad? Jonás estaba enfatizado y él comenzó a predicar y decía Nínive será destruida. Y es la misma predicación que hoy día tenemos. Tenemos que decir que Jesús viene pronto y viene a hacer justicia, a llevarse a los buenos al cielo y los malos serán destruidos. Tú tienes que tomar tu elección. Porque la predicación de Jonás era la elección. Que como pueblo, ¿qué es lo que tú vas a elegir? Tú como pueblo, ¿qué vas a elegir? O aceptas a Dios y te arrepientes, o no lo rechazas y recibes la condenación, la destrucción. La predicación de Jonás no fue para que lo aplaudieran o para que recogiera ofrendas o para que le pusieran una estatua. La predicación de Jonás fue para que la gente tuviera una elección. Jonás conocía a Dios, no era perfecto, no lo conocía todo. Cuando él predicaba, él predicó, pero él dijo, bueno, voy a esperar los 40 días para que la ciudad sea destruida, pero Dios tenía otros planes, porque el mensaje era de Dios, no era de Jonás, él solamente fue usado para saber un mensaje que Jonás conocía. El mensaje no era extraño para Jonás. Jonás conocía ese mensaje, sabía que Dios había en el pasado destruido ciudades, reyes,
Personas que no habían tomado buenas elecciones habían sido destruidas. ¿No es cierto? Ciudades como Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por su maldad. Ahora Jonás estaba predicando y entonces la gente tuvo que tomar una elección. Cuando alguien predica, cuando tú predicas, la gente toma una elección de dos. O acepta a Jesús y se arrepiente de sus pecados, o no acepta a Jesús y no se arrepiente de sus pecados. El que se arrepiente y pide perdón y hace un cambio, tiene una oportunidad de ir al cielo. El que no acepta a Jesús y no se arrepiente de sus pecados, automáticamente está sentenciado a ser destruido. Y esa fue la predicación de Jonás. Ahora, Jonás estaba bravo, porque acuérdate que él tenía ciertos estereotipos. Él decía, bueno, me voy a quedar aquí, voy a ver cómo Dios destruye Nínive. Nadie pudo ver cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque la esposa de Lot miró atrás. Ahora yo quiero ver eso. Pero lo importante es que cuando Jonás predica, llega un cambio a todos. Cuando él predica, desde que él predica, se para, ya no hay más violencia, no hay más asesinatos, no hay más robos, no hay más injusticia, no hay más discriminación en Nínive. La gente tiene un cambio. La gente procura cambiar, que hasta el mismo rey cambió. Dice que el rey se quitó su ropa real y se puso la ropa de silicio, una ropa que mostraba, que mostraba tristeza, ¿no? Que mostraba arrepentimiento, y la gente comienza realmente a hacer cambios. Ahora la gente ya conocía de Dios. La gente comenzó a investigar quién es Jonás. Es judío, no es del pueblo de Dios. Ahora la gente comenzó quizás a pedirle a Jonás que le leyera, lo buscaron a los judíos que vivían cerca de ellos y comenzaron a leer los mandamientos de Dios, la historia de la creación, comenzó la historia de Sodoma y Gomorra, porque ya habían algunos libros escritos. Estaba Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, estaba Josué, estaba Jueces, estaba Primera de Samuel, pero de ahí no más habían libros. Pero la gente captó el mensaje y le produjo cambios. Queridos amigos y hermanos y niños, cuando uno predica de Dios, no predica el mensaje de nosotros, predicamos el mensaje de Dios. Segundo, los mensajes que nosotros damos son mensajes que no solamente hablamos del amor de Dios, sino hablamos de la justicia. Las personas necesitan escuchar el mensaje de Dios. Hay personas que, aunque la ciudad es difícil, hay personas en esa ciudad que es grande, que es difícil, donde hablan diferentes idiomas, necesitan escuchar acerca de Dios. Tercero, la gente cuando escucha la predicación hace un cambio. O aceptan a Dios o lo rechazan. Pero cualquier sea la decisión, es la que ellos han tomado. Por muy buena que sea la predicación de Jonás, Jonás no podía castigar. Ahora, cuando Jonás predica, no aplica castigos a la gente, no azota, no lo manda no lo manda a cargar una cruz por todas las calles, no. La gente comenzó a orar, comenzó a ayunar y a pedir perdón, y Dios aceptó su arrepentimiento, ¿no? Y vamos a ver la próxima semana qué pasa con Jonás, porque Jonás tenía esos estereotipos que habíamos hablado nosotros, ¿no? Él creía que no, la salvación solamente son para nosotros los judíos. Yo no sé por qué Dios no aplica castigo sobre esta gente que es pecadora, que adora ídolos, que es mal. Pero Dios lo miraba de otra forma y Jonás tenía que aprender. Así que eso nos vamos a quedar hasta la próxima semana. Y recuerden, cuando hagan hagan su test con figuras, ¿no es cierto? Los niños pueden hacerlo porque es una historia muy interesante y un mensaje para nosotros. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.